La prehistoria se refiere al periodo de tiempo que abarca desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura, lo que varía según la región del mundo. Se divide en 3 etapas principales. Paleolítico: esta es la etapa más antigua de la prehistoria y se caracteriza por el uso de herramientas de piedra tallada. Los seres humanos del Paleolítico eran cazadores y recolectores nómadas que dependían de la naturaleza para obtener alimentos. Los humanos comenzaron a desarrollar habilidades sociales y culturales, como el arte rupestre. Mesolítico: durante el Mesolítico, las sociedades humanas empezaron a depender menos de la caza y la recolección y comenzaron a experimentar con la agricultura incipiente y la domesticación de animales. Esto llevó a un cambio en la forma de vida de los seres humanos, ya que comenzaron a establecer asentamientos más permanentes. Neolítico: esta etapa se caracteriza por el desarrollo de la agricultura y la ganadería, lo que permitió a las sociedades humanas establecer comunidades sedentarias. La invención de la cerámica y la tejeduría también son hitos importantes del Neolítico. El surgimiento de la agricultura llevó a un aumento en la población. Se trata de un periodo en el que el ser humano conquistó el saber de la metalurgia y el manejo de los metales, construyendo así herramientas más poderosas y versátiles. Edad de cobre: el cobre fue el primer metal en ser empleado por la humanidad, primero crudo y luego fundido, dando nacimiento a la metalurgia, para crear herramientas más cortantes y versátiles. El Antiguo Egipto es una de las civilizaciones más fascinantes y duraderas de la historia. Se desarrolló en el noreste de África, a lo largo del río Nilo, alrededor del 3100 AC y duró hasta la conquista de Egipto por parte de los romanos en el 30 a.C. Construcciones monumentales: los egipcios son famosos por la construcción de grandes monumentos como las pirámides, las esfinges y los templos. Las pirámides, en particular, fueron tumbas construidas para faraones y estaban diseñadas para servir como pasaje al más allá. Escritura y literatura: los egipcios desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura conocidos como jeroglíficos. También crearon una rica literatura, incluyendo textos religiosos, poesía y textos sobre medicina y matemáticas. La Mesopotamia fue una antigua región histórica situada en el Medio Oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates, que corresponden aproximadamente a los territorios de los actuales países de Irak, Siria y parte de Irán y Turquía. Esta región es conocida como la cuna de la civilización debido a la importancia de las culturas que florecieron allí. Tablillas de arcilla: la escritura cuneiforme, que se realizaba en tabletas de arcilla húmeda con un estilo de cuña, era una herramienta esencial para llevar registros, escribir leyes y comunicarse en la antigua Mesopotamia. Ropa y tejidos: la ropa estaba hecha de materiales como lana y lino, y se fabricaban en telares. Las túnicas, chales y mantos eran prendas comunes. La antigua Grecia fue una civilización que floreció en la península griega y en las islas del mar Egeo entre los siglos 8 AC y el 146 a.C. Esta cultura tuvo una enorme influencia en la historia y la cultura occidental y dejó un legado duradero en áreas como la filosofía, la política, el arte, la literatura y el sistema legal. La época romana abarca un extenso periodo de la historia. Desde la fundación de Roma, tradicionalmente datada en el 753 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Bañeras y termas. Los romanos eran conocidos por sus baños públicos, termas, algunos de los cuales eran estructuras enormes y lujosas con salas frías, templadas y calientes. Vajilla de plata y vidrio. Los romanos producían exquisitos utensilios de plata y vidrio para el uso doméstico. Lámparas de aceite. Estas lámparas eran comunes en los hogares romanos y a menudo presentaban diseños artísticos. El Renacimiento fue un periodo crucial en la historia europea que abarcó aproximadamente desde el siglo XIV hasta el XVII. Este movimiento cultural y artístico marcó el resurgimiento del interés por las artes, la ciencia, la literatura y la filosofía, y representó una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. El Renacimiento tuvo un impacto duradero en la cultura europea y sentó las bases para la época moderna.
Fue un periodo de renovación y expansión en todas las áreas del conocimiento humano, dejando un legado cultural que sigue siendo relevante en la actualidad. La Edad Media, también conocida como la época medieval, abarca un extenso periodo de la historia europea que se extiende desde aproximadamente el siglo V hasta el siglo XV. Armaduras y armas. Dada la naturaleza militarizada de la sociedad feudal, las armaduras y las armas eran objetos esenciales. Los caballeros usaban armaduras de metal, que evolucionaron a lo largo del tiempo para ofrecer mayor protección. Espadas, lanzas, hachas y arcos eran armas comunes. Joyas y objetos litúrgicos. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida medieval y se crearon numerosas joyas y objetos litúrgicos para su uso en ceremonias religiosas. Cálices, relicarios, crucifijos y coronas eran a menudo elaboradamente decorados con gemas y metales preciosos. El barroco fue un periodo cultural y artístico que abarcó aproximadamente desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Se desarrolló en Europa como una respuesta a las tensiones políticas y religiosas de la época, especialmente en el contexto de la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Muebles barrocos. Los muebles de esta época eran lujosos y ornamentados, con detalles tallados y curvas extravagantes. Se usaban materiales como la madera, a menudo adornada con incrustaciones de marfil o metales preciosos. Los muebles barrocos a menudo reflejaban la opulencia de la nobleza y la iglesia. Relojes de bolsillo. La precisión en la medición del tiempo se volvió más importante durante el barroco. Los relojes de bolsillo eran objetos de gran lujo, a menudo con estuches ornamentados y detalles decorativos. Estos relojes eran un símbolo de estatus y eran apreciados tanto por su funcionalidad como por su diseño. Tapices. Los tapices eran piezas de arte textil que adornaban las paredes de los palacios y residencias de la nobleza. Eran elaborados y detallados, a menudo representando escenas mitológicas, religiosas o de la vida cotidiana. Los tapices eran una forma de exhibir riqueza y buen gusto. Se refiere a un movimiento artístico y de diseño que surgió a fines del siglo XIX en Gran Bretaña. Se centraba en la artesanía y la producción manual frente a la producción industrial. William Morris fue una figura destacada en este movimiento, abogando por la belleza en la artesanía y la conexión entre el artesano y su trabajo. Arts and Crafts incluyen a William Morris, quien fue un diseñador, escritor y activista social inglés. Morris creía en la idea de el arte para la gente y abogaba por la creación de objetos hermosos y funcionales accesibles para todos. Aunque el movimiento en sí disminuyó a principios del siglo XX, su influencia perdura. Muchos artistas contemporáneos y artesanos todavía se inspiran en los principios del Arts and Crafts, valorando la artesanía, la calidad de los materiales y el diseño atemporal. Muebles. Se diseñaron y fabricaron muebles con énfasis en la simplicidad y la funcionalidad. Los muebles Arts and Crafts a menudo presentan líneas limpias, maderas naturales como roble, y detalles hechos a mano, como grabados y ensamblajes de calidad, cerámica y azulejos. La cerámica y los azulejos fueron objetos comunes en el estilo Arts and Crafts. Los artesanos producían cerámica decorativa, vajillas y azulejos con diseños inspirados en la naturaleza y la artesanía tradicional. El Art Nouveau, conocido también como modernismo en España y algunas partes de América Latina, fue un movimiento artístico y cultural que floreció principalmente entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aproximadamente desde 1890 hasta 1910. Este estilo se manifestó en diversas formas de arte, como arquitectura, diseño de interiores, artes visuales, joyería y artes gráficas. Lámparas. Las lámparas Art Nouveau eran obras de arte en sí mismas. Los diseñadores se centraban en la creación de formas elegantes y en la utilización de materiales como el vidrio soplado y el hierro forjado. Algunas lámparas presentaban formas de flores, libélulas u otros elementos naturales. Arte pictórico y esculturas. Además de los objetos funcionales, el Art Nouveau tuvo un impacto significativo en la pintura y la escultura. Muchos artistas de la época adoptaron las formas y temas del movimiento en sus obras.
El Art Deco fue otro importante movimiento artístico y de diseño que tuvo su apogeo en la década de 1920 hasta principios de la década de 1940. A diferencia del Art Nouveau, el Art Deco se caracteriza por líneas rectas y ángulos geométricos. Este estilo refleja la opulencia, el lujo y el progreso tecnológico de la época. Decoración abstracta, motivos decorativos abstractos, como zigzags, chevrón y patrones escalonados, eran comunes en el diseño del Art Deco. También se utilizaron motivos inspirados en culturas antiguas, como la egipcia y la africana. Moda. La moda Art Deco se reflejaba en vestidos con líneas rectas, telas lujosas y detalles ornamentados. Se usaban materiales como la seda y el terciopelo, y los accesorios a menudo presentaban diseños geométricos. Automóviles. La influencia del Art Deco se extendió a la industria automotriz, con automóviles que exhibían líneas elegantes y curvas estilizadas. Los detalles cromados y los accesorios ornamentados eran comunes.